Hola, ¿qué tal amigos y amantes a la fotografía? Hoy vamos a aprender unas técnicas básicas de Adobe Lightroom y tenemos acá de ejemplo una fotografía que por lo que podemos observar está sobreexpuesta, está quemada en algunas áreas del rostro, o el ambiente, la taza, incluso podemos observar un poco de aberración cromática. Pero vamos a aprender a bajarle la iluminación, a modificar los colores, las tonalidades, la temperatura y vamos a comenzar. Vamos a iniciar en este panel del lado derecho donde dice básicos y vamos a encontrar esta serie de opciones. Se las voy a explicar una por una. Vamos a comenzar desde exposición. En la exposición nos vamos a dar cuenta que controla en general toda la iluminación. Si le bajamos solamente a la exposición, vamos a notar que las sombras se van a remarcar en algunos sitios y eso no nos conviene, entonces necesitamos modificar otros ajustes, como por ejemplo las iluminaciones. Las iluminaciones son todas las luces altas, eh, como nos podemos dar cuenta, modifica solo la parte más expuesta de la fotografía, seguido de los blancos. Solo que nos damos cuenta que cuando modificamos los blancos, según la gráfica de acá arriba, le quitamos excesivamente la saturación de color y creamos una imagen plana. Entonces tenemos que cuidar nuestro contraste para que no se mire una imagen como que estuviera suavizada y se mire más natural. Entonces no es necesario bajarle tanto la iluminación porque recordamos que tenemos la herramienta de exposición. Entonces comenzamos encontrando una exposición correcta. Por ejemplo, yo lo voy a dejar en 86, menos 86. Y luego me ayudo de las iluminaciones o las luces altas. Y si nos damos cuenta, ya generamos una imagen más expuesta correctamente. Luego con un poco de blancos abajo para terminar le dar el ajuste y nos pasamos a las sombras. Las sombras, como bien sabemos, son todas las zonas que les están escasas de iluminación, seguida de los negros. Los negros es como lo último que queda de oscuridad. Si nos damos cuenta en la gráfica, cuando configuramos las sombras, es un ajuste más en general, pero cuando arrastramos los negros, es exactamente lo más oscuro que puede haber en la fotografía. Entonces por eso es de que nos provoca en este caso una imagen nubosa. Si se lo bajamos, ahí se ve como que estuviera muy contrastada la imagen. Entonces tenemos que nivelar bien los negros para que no se mire ni muy contrastada ni muy nubosa. Por el momento lo vamos a dejar en cero, en lo que hayamos el punto correcto de las sombras. Lo voy a dejar en más 44. Luego, para terminar de ajustar, solo le voy a dar un más 12 a los negros. Seguidamente del contraste. El contraste únicamente que si modificando todos estos valores perdemos el contraste, es decir, que le damos, eh, dejamos una imagen muy plana y que ya no tenemos otra opción para modificar las sombras, las iluminaciones, entonces lo dejamos un poco de corrección al contraste. Pero en este caso, si se dan cuenta, me satura demasiado la foto y me remarca las luces altas. Entonces no es este el ajuste que necesita esta fotografía. Cada fotografía quiero dejar en claro que necesita un ajuste personalizado. Por eso es de que nos lleva mucho tiempo trabajar con una serie de 10, 15, 20, 25 fotos, porque si no podríamos editar una y aplicarle el efecto de edición a las demás y no es correcto porque
Con el simple hecho de que yo en esta foto ya me haya movido un poquito a la derecha, ya es una foto distinta que necesita correcciones distintas de iluminación y de color también. Entonces encontramos nuestro punto neutro, le vamos a dar un poquito de contraste, vamos a ver que todo esté correctamente iluminado. Si se pueden dar cuenta cómo le bajó la luz a la taza, a las manos también, se miraban muy encendidas, incluso ya no teníamos información acá. Y esto es muy importante también del por qué debemos disparar siempre en formato RAW. En Nikon es un punto .nef, en Canon es punto .rf si no estoy mal. Entonces si disparamos en RAW podemos recuperar más información a comparación del formato JPG, que este formato no nos permite una imagen cruda para poderla modificar. Entonces lo único que haría es oscurecernos la imagen, como en el caso del cielo. Hagamos de cuenta que este cielo era azul, pero no necesito darle prioridad al cielo. Aquí mi prioridad es mi modelo y el entorno que se le acerca más a ella. Entonces imagínense si yo le hubiera dado iluminación al cielo, mi modelo se oscurece. Aquí hubiera podido utilizar un softbox, un flash, pero estábamos trabajando en la luz natural. Entonces esas son de las cosas que, que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer fotos a luz natural. Entonces, si se dan cuenta, yo expuse correctamente a la modelo, pero el cielo es demasiada luz. Entonces, al yo quererle bajar luz, si se dan cuenta, no recuperamos información, no vemos nubes, no vemos el color azul, y esa es información perdida. Tenemos que cuidar mucho eso también, de no confiarnos de que como disparamos en RAW, después la podemos levantar en edición, porque nos puede pasar esto. Por ejemplo, que nuestra fotografía la hayamos sacado así, es posible que parte de la nariz, de esta silueta de acá, ya no tengamos información y al momento de oscurecerla, en este caso sí, vayamos a tener el problema que les mostraba acá en el cielo, que no recuperamos información. Lo único que hacemos es oscurecerlo un poco nada más, pero no recuperamos información. Nos vamos a pasar a los dos ajustes que encontramos arriba, y esto es para balancear los blancos. Si nos damos cuenta que al arrastrar hacia la izquierda le estamos dando más temperaturas bajas a 2000 grados Kelvin, y si lo subimos le damos más temperaturas cálidas. Entonces por eso es que se llama balance de blancos, porque tenemos que balancear los colores a modo de que los blancos que estén en nuestra foto se vean blancos. Porque si bien sabemos que el blanco es un color que sin importar el entorno, la iluminación, siempre tiene que ser blanco, a menos que trabajemos con presets o cosas así por el estilo, que ahí ya es un estilo más personalizado, ya es de cada quien. Pero pensando en una fotografía neutro, tenemos que pensar en que los blancos siempre van a ser blancos. Entonces, si nos damos cuenta de este gotero, es una herramienta un tanto útil, pero muy automática, que no nos permite decidir. Eso sí, podemos utilizarla, le damos clic, buscamos un área blanca y hacemos clic. Entonces nosotros estamos diciendo, acá es un área blanca y tiene que verse blanca a como de lugar. Si nos podemos dar cuenta cómo bajó la luz calurosa de la foto, la temperatura. Estábamos por acá más o menos y nos descendió hasta acá. En el matiz hay dos opciones: o nos dirigimos hacia los verdes o hacia los fucsias. Entonces esto también
Es un balance que se tiene que hacer en algunas ocasiones donde trabajamos con fotografía en áreas verdes. Se suele sacar fotografías un tanto verdosas, se le puede decir. La piel la notamos como más verde, pero al momento de hacer el balance de blancos podemos configurarlo y dejarlo de una manera más neutro. Entonces, si utilizamos el gotero, vamos a tener una guía. Si se dan cuenta, si yo digo el suéter de ella es el blanco, nos podemos dar cuenta que se ve blanco. La taza ya se comienza a ver un poquito más amarilla. La pared siempre se sigue viendo blanco porque es posible que esté a la misma tonalidad del suéter de la chica. Entonces vamos a buscar un área que sea más común al resto y en base a esa área nos vamos a guiar para balancearle la temperatura a la foto. Si nos damos cuenta que, como en este caso la puso muy azul, podemos venir y manualmente elevarle más la temperatura. En este caso yo le voy a elevar hasta acá. El matiz sí se lo voy a dejar acá porque siento que es el punto neutro. Entonces hasta el momento podemos ver cómo va el avance de la fotografía, cómo cambiamos la tonalidad de un antes a un después, el entorno. Si se dan cuenta, estos eran verdes y ahora sí se ven verdes. Los blancos acá se ven muy amarillos y acá se ven correctamente blancos, al igual que la taza con la iluminación. Nos vamos a dar cuenta también de esto, que es la aberración cromática. Les explico brevemente, la aberración cromática es un error que se genera automáticamente por los lentes. Si bien entendemos y si nos damos cuenta de nuestras ópticas que en la parte frontal el penúltimo cristal está un tanto ondulado. Esto lo que nos ayuda es a lo del enfoque, pero también tiene su desventaja y es por eso que existen varias líneas de objetivos que las más premium, se podría decir, cuidan más este tipo de errores y las más económicas lo que buscan es dar un resultado sin importar el tipo de errores que genere, y uno de esos errores son de los más comunes. Pero gracias a la herramienta de calibración del lente podemos pero gracias a la herramienta de corrección del lente podemos modificar esto, y si se van a dar cuenta, cuando activamos los correctores de perfil se nos aclara un poquito más, como si se hubiera generado una viñeta. Así es como se miraba originalmente, y así se mira cuando ya aplicamos el efecto. Esto es parte también de la óptica y es normal en las ópticas que utilizamos comúnmente. No es de preocuparnos de que quizás mi cámara esté sucia, mi lente esté sucio, el entorno estaba muy oscuro. No tenemos por qué preocuparnos por eso. En el caso de la aberración cromática es un paso tan simple como activar este botón, como en este caso que la taza está en un punto muy central, no logra detectar el error. ¿Por qué? Porque en las partes altas, en las partes de arriba, por ejemplo, si la boina de la chica fuera una hoja, en la parte de arriba se generará una orilla verde y en la parte de abajo una orilla fucsia. Entonces, esto quiere decir que el error de la mitad para arriba generará un verde. Si nos podemos dar cuenta en la silla, acá podemos checar la aberración cromática en tonos verdes. En el caso de los tonos fucsias, que son los más resaltados, si ni siquiera aplicando esta corrección logramos eliminarle este margen que a ojo de buen fotógrafo es muy notorio, y en lo personal a mí no me gusta que mis fotografías salgan con esto, pero lastimosamente la óptica con la que cuento me lo emite, pero hay maneras para corregirlo. Entonces, identificamos que este es el color magenta y nos vamos a correctores de color y buscamos el color púrpura y el color magenta. En el caso de que en el entorno de la fotografía hubieran objetos
de color magenta o púrpura, será muy difícil poder eliminarle los tonos a estas zonas, porque si nos damos cuenta, estas herramientas son muy automatizadas. Es decir, que si yo le bajo la saturación, le doy iluminación, se dan cuenta cómo se va modificando. Acá atrás tenemos unas flores que se adaptan un poquito al color magenta, y eso es lo que tenemos que cuidar. Acá se podría decir que tenemos eliminado un 85% la aberración cromática y no estamos afectando nada del entorno. En este caso sí se logra ver un poco, pero a detalle únicamente. A diferencia de la taza, que es lo primero que llamaría nuestra atención, a diferencia de la flor. También con el lente, si se dan cuenta acá, en la orilla de esta pestaña se logra ver una línea mínima en tonos púrpura. Entonces, al bajarle la saturación, configuramos todos los púrpuras que encuentra automáticamente en la foto y les va a quitar la saturación de color. Aquí también podemos modificar la luminancia, que era lo que provocaba este trazo blanco alrededor de la fotografía. Entonces tenemos que hallar un punto neutro donde no afecte el área para que no llame la atención y se robe la atención, y la atención principal son los ojos. Otros de los ajustes que podemos realizarle a la fotografía son los detalles. Nos vamos a ir a un área más detallada del rostro. Y nos podemos dar cuenta, la fotografía le falta un poco de nitidez. Es posible que a veces se nos vaya el enfoque, que la foto la hagamos muy rápido y no logremos checarla en los monitores de las pantallas de nuestras cámaras. Entonces acá podemos venir y darle un poco más de enfoque. Si se dan cuenta, se genera una textura general en toda la fotografía. Nos podemos dar cuenta en el color rojo. Eso lo que genera es un efecto de enfoque para poder recuperar un poco más la fotografía. Pero luego, ¿qué hacemos con todo el grano que nos genera este efecto? Tenemos la reducción de ruido. Podemos subirle un poquito la reducción de ruido y vamos a nivelar el enfoque para que no sea muy exagerado, ya no lo podamos corregir. Entonces lo nivelamos un poquito y nos quedaría así. Podemos ir viendo el avance de nuestra fotografía, cómo se logran ver más detalles todavía. También podemos hacerle unas correcciones, por ejemplo, si queremos eliminar lunares, en este caso, cicatrices, imperfecciones, con la herramienta de eliminación de manchas. Esta herramienta despliega una opción extra, donde aparece el tamaño, el desvanecimiento y la opacidad. El tamaño, pues obviamente es el tamaño del diámetro de nuestro pincel. Si nosotros vamos a trabajar con lunares, es muy conveniente trabajar al tamaño especialmente del lunar. No podemos trabajar con un diámetro muy alto si lo que vamos a corregir es algo muy pequeño, porque si no nos puede quedar un círculo muy remarcado que no va en el entorno de donde estaba el error que vamos a corregir. Entonces es recomendable trabajar con un diámetro adecuado a la imperfección que vamos a corregir. En este caso lo que hace es tomar una fracción que se parezca a la tonalidad, a la textura de lo que vamos a corregir y lo aplica. Si nos damos cuenta acá donde dice clonar, esta herramienta lo que hace es precisamente tomar el fragmento de donde lo vamos a copiar y pegarlo. No le va a aplicar ningún efecto para diluirlo, es decir, de que se va a mirar exactamente igual. Si nos damos cuenta, si yo lo copio así, si se dan cuenta. En cambio, la herramienta de corregir lo que hace es darle todavía un poquito de efecto automático para que no se note el cambio, la corrección.
lo podemos aplicar en otras imperfecciones que notemos en nuestra fotografía. Si por ejemplo yo corrijo acá y a veces se nos viene el efecto para un lado donde no queremos copiar, solo hacemos clic al efecto, al rayón donde pasamos el pincel, lo seleccionamos y lo arrastramos hacia un lugar donde nosotros creamos que tiene la misma iluminación y los mismos colores. En esta herramienta el desvanecimiento lo que hace es qué tanto va a difuminar nuestro pincel. Por ejemplo, si yo le quito todo el desvanecimiento, lo que me va a hacer es dejarme un pincel muy duro. Y si necesitamos que haya un desvanecimiento para poder perder el fragmento de la imagen que estamos copiando. Tampoco lo podemos dejar muy elevado porque tendríamos que abarcar más espacio todavía. Entonces lo dejamos a un aproximado de entre 40 a 50% del desvanecimiento. Luego la opacidad es qué tan duro va a ser nuestro pincel. Si lo dejamos al 100, a la primera automáticamente quita totalmente el error. Si lo dejamos en 25, solo se va a mirar a un menos 75% de opacidad del error, porque solo le aplicó un 25. Entonces es conveniente trabajar siempre a un 100% si queremos lograr resultados al instante. Nos podemos dar cuenta de un antes y después. No hay lunares, no hay cicatrices. En el caso de las personas que contaran con imperfecciones faciales, también podríamos utilizar esta herramienta. Es comúnmente para lo que más se utiliza. En este caso, solo lo pusimos a prueba con unos pequeños lunares que podemos encontrar. En el caso de algunas fotografías donde nos sale la mitad de la fotografía muy oscura por casos de la iluminación, siempre tomando en cuenta que estamos trabajando la fotografía natural, a luz natural, perdón. Vamos a utilizar esta herramienta que se llama filtro graduado. Nos aseguramos que esté todo en cero y se aplica de la siguiente manera. Coloco un punto inicial con clic presionado sin soltarlo, arrastro hacia uno de los lados. Entonces aquí automáticamente se genera un desvanecimiento. Dependiendo del grosor de esto, así será el desvanecimiento. Si se dan cuenta. Si yo quiero que comience de la mitad para la izquierda, lo único que tengo que hacer es arrastrar desde el centro para ampliar mi desvanecimiento, bien sea de un lado o del otro. Tengo que seleccionar la línea del lado que necesito dejar sin el desvanecimiento. También, si necesitamos aclarar un área en específico de nuestra fotografía, por ejemplo, yo quiero darle más iluminación a esta parte de la mesa, a este borde, me voy a ir a la herramienta de pincel. Nos aseguramos también que esté todo en cero. Vamos a configurar el pincel.
Le hacemos un poquito de zoom a nuestra foto. Y vamos a comenzar a pintar. En este caso le podemos quitar un poquito la exposición, a modo que se vea negro, para saber en dónde es donde estamos pintando. En el caso de que nos pasáramos más de la línea, podemos venir a la herramienta de borrar, configuramos nuestro pincel de borrador, lo hacemos más chiquito con scroll o desde acá donde dice tamaño, y vamos a comenzar a borrar. Si queremos tener más precisión, tenemos que hacerle más zoom a la foto, si se dan cuenta. Entonces, ya teniendo marcada el área donde voy a configurar la iluminación, ya comienza a ver qué tan iluminado lo quiero tener. Puedo configurar también la temperatura, el contraste también, la textura. Si se dan cuenta, ahorita se ve muy suave, pero si le damos más textura, remarca más la textura de la madera o la superficie que estemos trabajando. La claridad es un poco parecido a la textura. Esta era la fotografía original y este es nuestro resultado. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un montón y lo puedan poner en práctica.